a cambiar de tema. Ya está funcionando en nuestro país el primer vehículo minero que se mueve gracias a hidrógeno verde. Ahora una empresa de gas busca utilizar este recurso para sustituir hasta el 20% del gas natural suministrado a la región de Coquimbo para que esto llegue hasta los hogares. Queremos conocer más sobre el hidrógeno verde, sus ventajas. Estamos en contacto con Juan Carlos Llobet, viceministro de Energía y Minería. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días. Hola Patricia, muy bien, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Bueno, desde hace algún tiempo que venimos escuchando con fuerza sobre el tema del hidrógeno verde, se está colocando como una prioridad en nuestro país. Me gustaría que nos explicara un poco más por qué es tan importante, cuál es la relevancia que tiene lo del hidrógeno verde y estos que podríamos mencionar como hitos, esta primera molécula de hidrógeno verde que se utiliza para la minería chilena y también este proyecto vinculado a las redes de gas que tiene que ver con que pueda llegar este hidrógeno verde hasta los hogares, ¿no? Sí, bueno, quizás repasemos un poco para la gente que nos está viendo qué es lo que es el hidrógeno, ¿no es cierto? El hidrógeno es un gas que tiene la gracia, es verde cuando se produce a partir de un poco de agua y electricidad renovable, electricidad hecha por el sol, por ejemplo, con el viento. Y la gracia que tiene ese gas es que cuando se combustiona, cuando se usa, solo emite vapor de agua, entonces no emite CO2 como el gas natural o el gas licuado, etc. Entonces, la gracia en el fondo, para decirlo de otra manera, es que es como un combustible que en vez de hacerse con petróleo o con otros combustibles fósiles, se hace con agua y electricidad renovable, entonces cero emisiones. Y es muy importante porque en nuestro plan de carbono neutralidad, o sea, de reducción de emisiones para frenar el cambio climático, en Chile va a representar como un 20% de toda la reducción de emisiones, va a ser usando hidrógeno, y en el mundo el número es más o menos parecido. La estimación es que al 2050, un 20% de la energía que el mundo va a consumir va a ser provista por hidrógeno o sus derivados. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos darle al hidrógeno a nivel local? Uno es la minería, como tú decías. Nosotros en la minería, nuestra principal industria, la minería, consume mucha electricidad y esos contratos son cada día más basados en energía renovable, pero también la minería tiene, en todo el sector minero chino tiene como 1.500 de estos grandes camiones mineros que la gente que nos está viendo seguro ha visto en la televisión, que son enormes, que queman mucho petróleo diésel. Entonces la idea es que usar el hidrógeno para reemplazar al petróleo diésel que queman los camiones mineros. Esa es una de las aplicaciones importantes a nivel local. Y otra aplicación que vimos la semana pasada, el primer proyecto para ella, es en las redes de gas natural, que nos llevan el gas natural a nuestros hogares para la calefacción, la cocina, el calefón, etc. En vez de tener solamente gas natural, se va a empezar a mezclar en este proyecto en la región de Coquimbo, como un 20% va a ser hidrógeno. Y la gracia que tiene es que cero emisiones, como decíamos, pero además no requiere ningún cambio en las redes de distribución, funciona perfecto con las redes como son, y tampoco requiere ningún cambio en los artefactos de las familias. Entonces las personas básicamente no se van a dar cuenta, no se va a echar a perder los artefactos, ni se va a deteriorar la combustión, va a ser imperceptible, pero va a tener un 20% menos de emisiones y vamos así a dar el primer paso para ir limpiando nuestra matriz energética. ¿Por qué el hidrógeno verde no se había podido desarrollar hasta el momento, o por lo menos de manera más masiva? ¿Qué es lo que había influido y tenía que ver con los costos para poder producirlo? Claro, el hidrógeno, Patricia, como combustible se ha usado hace muchos años. El Apolo 11, cuando fue a la Luna, el año, ¿qué año fue eso? El año 60 y tanto, digamos, 59, no me acuerdo, los 60, digamos, fue con hidrógeno como combustible, porque es un combustible que genera mucho calor y es muy liviano. El problema es que siempre se había producido a partir de gas natural, entonces generaba emisiones. Y el hidrógeno verde era muy caro de producir, básicamente porque la electricidad renovable, la energía eléctrica que producimos con el sol y el viento, era muy cara hasta hace pocos años. Para que tengan una idea, en los últimos 10 años, el costo de generar electricidad a partir del sol ha caído 80%. Entonces, en la medida que la electricidad renovable se ha hecho más barata, como esa electricidad es el principal insumo para producir el hidrógeno, se ha hecho más competitivo el hidrógeno también. Entonces, en los próximos años nuestras estimaciones es que de aquí al 2025 más o menos, el hidrógeno verde va a ser competitivo con el petróleo, el carbón y el gas natural y los va a empezar a desplazar. O sea, los va a reemplazar en los sectores que hablamos, pero también en el transporte de vehículos, en el transporte de larga distancia, en algunas industrias como el cemento y el acero, etc. Entonces, y Chile tiene una enorme oportunidad porque nosotros tenemos los mejores recursos del mundo para producir electricidad renovable barata. Por eso que tenemos, de alguna manera, ya que estábamos viendo carreras de autos recién, sí, la pole position
para aprovechar, digamos, un punto de partida privilegiado para aprovechar el potencial de este mercado nuevo. Claro, usted mencionaba ahí que esto ya se había usado con anterioridad, mencionaba lo del Apolo y me puse a buscar, si no me equivoco, este dirigible, el Hindenburg, que era del tipo Zeppelin, era con hidrógeno, ¿no? El donde falleció una cantidad importante de personas por una explosión que se produjo, ¿tenía que ver también ahí con hidrógeno? No estoy seguro, pero hoy día el uso de hidrógeno es muy seguro. Yo he visitado varias plantas de fabricación de hidrógeno. Se lo pregunto Que funcionan precisamente con por hidrógeno. eso, porque a lo mejor algunas personas pueden decir, ahora que esto va a llegar a los hogares, podrían tener ciertas reticencias, decir cómo funciona esto, es algo seguro. ¿Qué se le puede decir a aquellas personas? No, es completamente seguro. Es completamente seguro. De hecho, como les decía yo, en las redes de gas natural o en las redes de gas que hoy día llevan el gas a los hogares, se va a inyectar gradualmente un porcentaje de hidrógeno, partiendo en la región de Coquimbo, después esperamos en otras regiones del país, pero para las personas va a ser imperceptible. Es como que fuera el mismo gas de siempre, no va a haber ni una diferencia en la combustión, ni en la seguridad, no hay que hacer nada con los artefactos. Y tiene la gracia que es cero emisiones. Y tiene otra gracia, Patricia, acuérdense que el gas natural que llega a los hogares llega a Chile la mayoría de las veces en barco. Tiene que venir un barco desde lugares muy lejanos, digamos, descargarse en los puertos y después transportarse hasta los hogares. Entonces un combustible fósil, o sea, que contamina y además importado. La gracia es que el hidrógeno verde lo vamos a producir con el sol y el viento que tenemos en Chile. Entonces es como calefaccionar en los hogares o cocinar o calefaccionar, digamos, el agua sanitaria con el sol y el viento de nuestro país. Entonces es extraordinario, es una enorme oportunidad y es muy, muy segura para las personas. Claro, sí, por eso se le llama el combustible del futuro y desde todos lados del mundo están mirando con atención lo que tiene que ver con el hidrógeno verde. Pensando en aquellas personas, aquellos usuarios que puedan recibir posteriormente este hidrógeno verde, no es que vayan a sufrir algún tipo de cambio en las cuentas, en los cobros, lo digo pensando en que acá detrás de esto, imagino, va a haber una inversión millonaria, ¿no? La compañía que lo está desarrollando en Coquimbo lo va a hacer sin alterar el precio para los clientes. Esa es una de las gracias que tiene, ¿no es cierto? Y en la medida, como yo le decía, que la electricidad que generamos con el sol y el viento va cayendo de precio, el hidrógeno va a ser competitivo con el gas natural y vamos a poder usarlo en reemplazo sin que tenga esos efectos para los bolsillos de las personas. Eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Lograr esa combinación virtuosa, en el fondo, de cuidar el medio ambiente y cuidar el presupuesto familiar también. Y como se está viendo ahí en las imágenes que estaban saliendo, también va a ser importante en la minería, como mencionábamos antes. La imagen que se ve ahí fue hace un par de semanas que estuvimos con el presidente Piñera en la primera estación de carga, como se ve, de hidrógeno verde. En ese caso fue con una grúa horquilla, esta grúa que se ve ahí en la imagen, que funcionaba en la bodega de una compañía minera, pero crecientemente se va a empezar a usar en los camiones mineros. Entonces, imagínense una compañía minera en una operación minera, sobre todo en el norte o en las zonas que están en la cordillera, tienen muy buena radiación solar. Entonces, en vez de estar moviendo litros de diésel hasta la punta del cerro, literalmente, donde están las faenas mineras, para usar en los camiones, el mismo sol que está en esos lugares se puede usar para producir el hidrógeno y alimentar los camiones. Entonces, nos va a permitir tener una minería más sustentable, con una huella de carbono más baja, que en el fondo va a cuidar mejor el medio ambiente. Y además, Patricia, va a ser más competitiva a nuestra minería y a otras industrias, porque los mercados internacionales cada vez están más preocupados no solamente del precio de nuestro cobre, sino que también de su huella de carbono. Entonces, nuestras energías renovables a través del hidrógeno nos van a ayudar también a diferenciar y a ser más competitiva la minería. Claro. Ahora, usted mencionaba que Chile tiene ciertas ventajas para poder desarrollar este hidrógeno verde de manera más masiva en nuestro país. ¿Qué es lo que falta para que pueda efectivamente producirse ese mayor impulso y no quede solamente en algunos hitos puntuales o en algunos proyectos específicos? Sí, una muy buena pregunta. Nosotros lanzamos el año pasado, en noviembre, nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que fue una estrategia que construimos, digamos, coordinada desde el gobierno, liderada por nosotros, pero con muchos actores, muy diversos, de distintos sectores políticos, de distintas ONG, del mundo académico, de las empresas. Y hoy día tenemos ya 60 proyectos de hidrógeno verde en desarrollo en distintas regiones del país, desde Magallanes, en el sur, para producir como un combustible a partir de hidrógeno, que es cero emisiones, en el norte, en la zona centro, o sea, 60 proyectos en todo el país, y estamos atrayendo una enorme cantidad de interés de compañías locales y extranjeras. Muchas de ellas son compañías privadas, pero NAP, por ejemplo, nuestra compañía pública,
de petróleo, tiene un rol muy importante en varios de los proyectos en Magallanes. Entonces esto ya está tomando mucha fuerza. Cuando nosotros lanzamos la estrategia teníamos 20 proyectos en cartera. Hoy día, menos de un año después, tenemos 60 proyectos. Y el interés es gigantesco. En la mayoría de los actores ven que Chile tiene el mejor potencial del mundo para producir este combustible del futuro a bajos precios. Y eso nos va a abrir, Patricia, oportunidades enormes para las regiones donde están estos recursos naturales. En Magallanes, esto puede tener un efecto en el progreso, en la creación de empleo, en el desarrollo de infraestructura para la región que puede ser transformador. A mí una de las cosas que más me gusta es eso, es que va a generar polos de desarrollo en los extremos de nuestro país, en Magallanes, en el norte, también en otras zonas, la zona más central, pero en un país que es muy centralizado históricamente va a generar desarrollo descentralizado en las regiones. Y nos va a permitir, hay gente que lo piensa así, nos va a permitir de alguna manera envasar, empaquetar el viento de la Patagonia, el sol de nuestro desierto, para el excedente que tenemos, lo que no podemos usar aquí, poder exportarlo al mundo, contribuir a luchar contra el cambio climático y generar desarrollo, progreso y bienestar para las familias de esas regiones. Entonces, es muy virtuoso en todos los sentidos. Sí, y aprovechar, ministro, de preguntarle brevemente por los resultados de la licitación de energía eléctrica 2026, donde se lograron buenos resultados, buenos precios, eso pese a las dificultades que enfrenta el escenario eléctrico, principalmente lo que tiene que ver con la escasez hídrica. ¿Cuál es la evaluación que hace respecto a ese proceso de licitación? Sí, fue muy positivo. La semana pasada se adjudicaron esos contratos. Para la gente que nos está viendo, nosotros desde el Ministerio cada cierto tiempo licitamos, hacemos un proceso competitivo para que las compañías eléctricas suministren electricidad para los hogares, para los clientes regulados en estricto rigor, que son los hogares, los pequeños comercios, etc. Y lo hacemos 5 años antes para que las compañías puedan desarrollar los proyectos con los que van a suministrar esa energía. Entonces acabamos de cerrar la licitación que va a empezar a entregar energía el 2026. Entonces falta todavía, pero los precios que conseguimos fueron, la oferta más barata fue $13 por megawatt hora. Eso a la gente que nos está viendo no le dice mucho, ¿no? Pero es un décimo de lo que se consiguió en la licitación del 2012, que fue la más cara en un momento de mucha exigencia. O sea, ha caído 90% el precio. Y el precio promedio al que se adjudicó fue menos de $24. Eso es 27% menos del precio al que se adjudicó hace pocos años, el 2017, la última licitación. Ahora esto va a ir traduciéndose en precios para los clientes gradualmente en el tiempo, no va a ser automático. A veces se genera esta expectativa de que va a producirse un beneficio en el corto plazo. Se va a demorar, pero es una tremenda señal. ¿Se traduce en una baja de precio? Lo digo porque también sé que hay otros factores que pueden incidir en esos valores. Para que le quede claro también a las personas si esto después tiene también un impacto ahí en sus cuentas de luz. Se va a traducir, pero no en el corto plazo. No en el corto plazo. Esto va a ir gradualmente transfiriéndose a las tarifas. Lo que sí ha pasado con las energías renovables, que son más baratas, es que nos ha permitido estabilizar las cuentas de luz. Acuérdese, la gente quizás no se va a acordar, pero después del estallido social, en noviembre del año 2019, venía un alza de las cuentas de luz de más de 10%, más o menos 10%. Nosotros, gracias a la caída esperada de las cuentas en el futuro, logramos revertir esa alza y mantener los precios estabilizados. Entonces los precios han estado planos, básicamente, desde poco después del estallido hasta ahora, lo que es un alivio para las personas, a pesar de lo que ha pasado con el dólar y otras cosas que influyen o que podrían influir en los precios. Así que, y volviendo a su pregunta anterior, y estas buenas noticias para el 2026 digamos, no tienen mucha relación con lo que está pasando hoy día en el sector eléctrico. Hoy día tenemos un año muy seco y eso ha hecho que en algunas semanas hemos tenido que generar electricidad mucho con gas, con petróleo diésel, con carbón, que queremos ir dejándolos gradualmente atrás, pero la sequía este año nos obligó a usar más esos combustibles. Pero para la tranquilidad de las personas no vemos ningún escenario de falta de abastecimiento ni nada, ni tampoco va a tener ese efecto en los precios. Eso tiene efecto solamente para las compañías generadoras, no para las personas. Perfecto. Buen punto ese también, entonces, ahí para tranquilidad de los usuarios. Juan Carlos Llobet, ministro de Energía y Minería, muchas gracias por conversar con nosotros sobre estos temas. Que estén muy bien, buenos días.